Quiero mostrarles ya el largo que tiene la manga. En este caso dejé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 vueltas en total. Y voy a hacer esto mismo que hice aquí, lo voy a hacer en la parte de la manga. Por lo tanto, aquí voy a pasar, cierro con un punto deslizado, 2 cadenas, me voy a pasar al punto que sigue y tejo un punto alto por abajo. Vamos a ir tejiendo como corresponde, uno arriba y uno abajo, ¿sí? Entonces llevo 2, el que sigue en relieve 3, siguiente por abajo 4 y 5, el que sigue es en relieve y es el número 5. Ahora voy a pasarme este y este punto, los voy a tomar juntos para hacer una disminución y tejo un punto alto. Esos dos pasan a ser disminución y repito, uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba. Ya tenemos esos 5, miren, esta es disminución, 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos otra vez la disminución, 2 puntos juntos por abajo y hago un punto alto para disminuir. Y esto lo vamos a repetir hasta completar, 1 por abajo, 2 en relieve, 3 por abajo, 4 en relieve, 5 y estos dos juntos por abajo. Nuevamente ya tenemos aquí la disminución, 1, 2, 3, 4, 5 y estos dos que siguen los disminuyo. Voy a completar toda mi vuelta y vean, ya se va disminuyendo un poquito. Quiero mostrarles, aquí yo ya tengo una disminución y aquí tengo que terminar, tengo punto alto y aquí tengo punto alto en relieve, estos dos, por lo tanto me quedan 2 puntos, tengo que hacer otra disminución aquí para que me quede un relieve, uno por abajo, un relieve, para que quede secuencia. Y aquí tomo primer punto por abajo para que me quede en relieve y empiezo a tejer 2 cadenas, este punto que sigue por abajo y tejo un punto por abajo, el que sigue en relieve, el que sigue por abajo, en relieve, por abajo y si se dan cuenta ya tomé este que era una disminución, ahí está. Yo voy a continuar el que sigue por arriba, por abajo o en relieve, como ustedes prefieran llamarles. Yo nada más voy a tejer otro espacio más para que en casita vean que ya de aquí en adelante vamos a repetir el proceso de aquí, de la parte de la cintura. Aquí tengo otra vez, miren, esta disminución yo la tomo por abajo y así, y en relieve. Bueno, amigas y amigos, aquí le podemos dejar 2 o 3 vueltas dependiendo de sus gustos y sobre todo de sus necesidades. Recuerden que si le queda, por ejemplo, un poquito largo en la parte del puño, pues tenemos la opción de doblarle la manguita. Como es reversible, igual y le podemos doblar la manguita y listo, así nos va a quedar, ¿sí? Ok, yo voy a aventajar un poquito, voy a completar la otra parte de la manga y ya regreso para hacerle algo en la parte del cuello y pegarle ya su
proceso, en este caso su decoración, ¿te parece? Ok, mientras ahí en casita vayan tomando sus materiales para que ya comiencen a tejerlo, quienes aún no se han animado, y a quienes ya se suscribieron y activaron la campana de notificaciones, bienvenidas a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y recuerda siempre revisar aquí abajo donde está el título. Abajo dice más, dale clic ahí. Ahí te vas a encontrar los enlaces anteriores o los enlaces posteriores al video que estás viendo. ¿Te parece? Muy bien. Aventajo y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya cómo ha quedado este suétercito. Ya tiene la parte de las mangas. Así es como ha quedado. Esta última vuelta, amigas, yo le dejé 1, 2, 3 y esta última, que es la vuelta número 4, hice lo mismo, solamente en medios puntos, ¿sí? Medios puntos es todo. Ahora vamos a continuar con el proceso. Vean qué bonito se ve hasta con un solo moñito aquí. Está bien, pero bien bonito. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a continuar. Voy a acercarlo para que en casita lo podamos apreciar. Voy a empezar por la parte del lado del revés. Y ya saben que este es un elástico, ¿verdad? Pero a veces a los pequeños hay que dejarles un poquito de más espacio, pero hay que cubrirlos también. Yo lo que voy a hacer es que voy a pasar por aquí y voy a ir tejiendo, paso hacia un lado, una vuelta que sea de elástico. Me paso por aquí, punto en relieve, uno por abajo, uno en aquí por abajo, uno en relieve. Lo mismo, amigas y amigos, solamente que lo vamos a tejer así. Sí, uno abajo y uno arriba, y podemos ir perdiendo este pedacito de lana. Ahí está. ¿Qué les parece? Bueno, pues yo voy a continuar aquí tejiendo un relieve, uno por abajo, un relieve. Se fijan, es lo mismo, amigos, que en la parte del puño, miren, aquí. Y luego pasamos relieve por abajo y relieve. Esto hay que hacerlo 2 vueltitas también, amigas. Incluso hasta le pueden poner el medio punto. Yo creo que en esta ocasión, después de esta vuelta, sería bueno que le pusiéramos el medio punto, ¿ok? Voy a completarla. Antes de llegar aquí al borde, miren, me va a quedar las cadenitas. Ok, yo voy a tomar el punto así completo para que me quede uno por abajo, y después hago el punto deslizado. 2 cadenas y yo voy a cambiar de ganchito. Voy a cambiar a uno de 2.5 milímetros, ¿sí? Miren cómo está quedando. Puedes cambiarlo hasta el número 2. A ver, voy a ver si tengo un número 2. Es un número más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, si estás tejiendo con 3, pues le vas a tejer con 2 milímetros, ¿ok? Ya le voy a dar la última vuelta. Igual, mismo proceso, un punto por cada espacio, hasta completar toda mi vuelta. Y ya estamos a punto de finalizar, amigas y amigos. Voy a completar esta vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de esta bonita chambrita. ¿Qué les parece? ¿Cómo luce?
Vean qué bonita. ¿Verdad que está súper facilita y súper chulis? Así como es como ha quedado en la parte del cuello. Y ahora ya nuestro último paso, amigos. Así es que nuestro último paso será, en este caso, acomodar las flores, o como te había comentado anteriormente, puedes utilizar osos también o cualquier aplicación, ¿ok? Entonces, miren, yo voy a mostrarles cómo tejer las flores. ¿Les parece? Y regreso. Para este proyecto voy a utilizar 2 madejitas de lana, una aguja para lana o estambre, un ganchito en esta ocasión de 2.50 o 2 milímetros y medio, unas tijeras, y podrás usar hilaza o lana. Yo en esta ocasión, como solamente tengo estas dos, entonces yo las voy a combinar y van a ver qué bonito va a quedar el resultado. Vamos a comenzar entonces aquí con la lanita. Primero vamos a hacer, aseguro mi primer punto y tejemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a pasar esta sin tejer, y en la que sigue por la parte del lado del revés tejo punto bajo 1 y en el mismo espacio 2, y continúo en el siguiente punto. Vamos a tejer medio punto y siguiente punto alto, 1, siguiente punto alto, 2 y 3, y nos ha quedado este último punto. En el último punto vamos a tejer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siguiente punto, punto alto, 1, en el que sigue 2, y voy a ir perdiendo este pedacito de lana, 3, y en el punto que sigue hago medio punto, y por último aquí vamos a tejerle 3 puntos bajos, 1 en el mismo espacio, 2, y ahora yo me voy a pasar a este primer punto que tengo aquí, levanto, a ver, vamos a volver a repetir, ahí levanto y hago un punto bajo, así me va a quedar. Voy a soltar y voy a soltar un poquito más. En esta parte vamos a cortar. 1 lo voy a dejar con este pedacito de lana, y necesitamos tener 2 ya con la lana que la hayamos perdido, ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar aquí a este punto que sigue, este, y hago así un punto deslizado. Ahora por la parte del lado del revés voy a pasar a donde está esta cadena hacia adelante, y ahí me va a quedar la punta. Me voy a pasar hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y en este caso hacia adelante. Ahí voy a pasar, ¿sí?
Entonces miren, aquí es donde están los 6 puntos, 1 y 2 puntos hacia un lado, es donde voy a pasar por la mitad del punto. Ahí está. ¿Sí? Contando de aquí 2 puntos arriba. Y en esta parte vamos a contar también. Aquí tenemos 1 y 2 en este punto que está aquí. Miren, aquí están los 6, 1 y 2. Y en él voy a tomar este punto, este que tengo aquí a un ladito, y vamos a empezar a cerrar. Sí, ahí está. Podemos coser así o cerrar con punto deslizado. Tenemos esas dos opciones. Y vamos a pasar por aquí. Y así nos va a quedar la parte del cierre. ¿Sí? Ok. Voy a dejarlo aquí un momento y nos vamos a ir por el tallo. Para el tallo voy a dejar un poquito de material. Aquí voy a empezar. Así paso y llevo la hebra hacia arriba y aquí cerramos ese primer punto. Llevo la hebra hacia arriba, hay que ajustar aquí en esta parte, o bueno, vamos a empezarlo con cadena mejor, ¿sí? Para que se ajuste. Ahí está la cadenita, ahí está. Ahora sí, llevo hacia arriba y cierro. Llevo hacia arriba y cierro. Llevo 2 y necesito 33. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se fijan, solamente es levantar la hebra y cerrar. Levantar y cerrar. Levantar y cerrar. ¿Sí? Una hebra la levanto y envuelvo el ganchito y cierro. Levanto y cierro. Levanto y cierro. Levanto y cierro. Hasta obtener 33. Yo aquí ya tengo este aventajado y una vez que terminamos de hacerlo, cortamos y listo. Nos tienen que quedar las dos hebritas así parejitas. Ahora, en este caso, yo la voy a unir aquí. Paso. Y vamos a atar aquí. A ver, vamos a ver. Lo voy a pasar aquí. Y el otro aquí a un ladito, ¿va? No queda justo a la mitad, pero bueno. El detalle es que van a ir atadas aquí. Ahí está. Y listo. Ya aseguramos, cortamos y este me va a quedar así. Yo lo voy a pasar, este me va a quedar aquí a la mitad y esto lo tengo que envolver aquí, como si fuese un taquito. Ahí está. Y yo voy a continuar cerrando. Me paso, voy a cerrar aquí. Y luego voy a pasar esta para acá para poderme pasar al otro punto. Que nos quede más o menos ahí a la mitad.
Ahí está. Y vamos a cerrar hasta donde está el segundo punto. Aquí está el primero, aquí está el segundo, hasta aquí. Hasta ahí está. Y aquí hay que acomodar nuestro tulipán. Así es como se tiene que ver. Y listo. Aquí pasamos hacia atrás. Yo voy a tratar de bajar un poquito el tulipán, ¿ok? Vamos a tratar de bajar un poquito el tulipán para que nos quede así. Entonces de aquí tiras fuerte. Ahí está. Miren. Y de aquí yo paso, cruzo el tulipán. Y ahí está. ¡Tarán! Bonito, ¿verdad? Ok. Y ya en la parte de aquí del lado del revés, yo puedo... No, me voy a pasar por aquí. Vamos a pasar por acá. Y luego voy a ir y lo voy a perder aquí. Aquí a un ladito. Y listo. Ahí tenemos la parte del tulipán. Ok, ahí le acomodamos para que se vea bien cute. Listo. Ahora nos vamos a ir con la parte de la hoja. Vean qué bonito, amigos. ¿Sí o no? Es una cosa bella y encantadora, ¿verdad que sí? Ok. Si te gustaría que estuviera haciendo cositas así de chulas como esta, entonces deja un me gusta para este video. Ya está disponible lapicero y luego tenemos, voy a mostrarles ahorita que tengo oportunidad, estas encantadoras bolsitas. Vean qué bonitas están. Ahí está otra, acá tengo otra y acá tengo la otra. ¿Sí? ¿Te gustaría cositas así bien bonitas, amigas? Entonces dejen un me gusta. Vamos a tejer. Primero aseguro mi primer punto y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a pasar este primer punto y en el que sigue deslizo. En el que sigue punto bajo. Siguiente, medio punto. Siguiente, punto alto. Siguiente, vamos a tejer 7 puntos altos alargados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora en el que sigue hago un punto alto. Siguiente medio punto, punto bajo y punto deslizado. Aquí suelto. Listo. Ahí está. Ahora lo voy a llevar y voy a contar de aquí de abajo. De aquí de abajo voy a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
y en este que es el punto aquí, punto número 11, voy a pasar por aquí. Ahí está. Pasamos por aquí y pasamos por acá. Ahí está. Listo. Y ahora, con la ayuda de nuestra aguja, vamos a llevar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y así voy a ir llevando, ¿ok? Entonces ahí en casita, cuéntenme cómo les está yendo con su plantita. Ahí está. Y ya para finalizar, a ver, voy a finalizar, ¿ok? Ahí está. Bueno, yo hasta aquí lo voy a dejar. Ok, ahí está. Y lo voy a cortar. Listo. Y del otro lado me voy a ir hacia abajo. Voy a irme aquí, a un ladito. Y, a ver, primero lo voy a acomodar, amigas, porque ya lo traigo para allá y para acá, para todos lados. Lo que voy a hacer es tomar un punto de aquí y un punto de acá, de la cadena. Y luego un punto de aquí. A ver, creo que no tomé el punto completo, ok, ahí está. Y ahora me voy a pasar al punto de aquí. Y luego el punto de acá. Así. Ahí va. Para que vayamos pegando de una vez la hojita. Incluso yo creo que hasta el otro cordoncito lo podemos pegar detrás de la hojita también, ¿eh? Yo lo que quiero es que suba un poquito para que se vea cute. Miren. Aquí lo que voy a hacer es pasar ya para la parte de aquí de abajo. Ajusto aquí, paso y ya por la parte del lado del revés de la hoja, aquí lo pierdo. Yo creo que el otro lo vamos a hacer igual, amigas, así es que ahí en casita llévenlos hacia arriba, hacia uno hay que perderlo detrás de la hoja desde el inicio y el otro ya al final, ¿ok? Yo aquí siempre, como para asegurar, siempre me devuelvo, pero ojo, no me devuelvo desde aquí, sino que me devuelvo un punto después, ¿va? Entonces ahí en casita, para que lo tomen en cuenta, vamos. Ay, amigas, ni porque agarré la que tiene el ojito más grande me salvo con esto. Ahí está. Ahora sí, cortamos y tenemos listo el tulipán. Y recuerden, amigas y amigos, suscribirse. Uy, uy, uy. Aquí se le pegó un poquito de polvo. Ahora sí, suscríbanse,
activen la campana de notificaciones y recuerden, lo pueden tejer en sus colores favoritos, incluso en matizado. Si se dan cuenta, también quedaría súper cute. Una vez que ya terminamos la flor y pasamos hacia adelante, ya llegó el momento de pegarlas, ¿ok? Y vamos a pegarlas. Y para esto yo les voy a recomendar, así más o menos yo quiero que quede esta parte de mi tulipán. Lo primero que voy a hacer es checar dónde es donde yo necesito el tulipán, ¿ok? Entonces ahí en casita, por ejemplo, ay amigas, vamos a dejarle este y luego este y por último este que está aquí, ¿ok? Más o menos. Entonces vamos a calcular dónde lo queremos, ¿va? Y el tulipán, les comento, no hay que cortar, es bien importante no cortar. Yo lo voy a acomodar aquí bien, como debe de ser. Ok, era aquí, ahí está. Y ya que ubique más o menos en dónde quiero las florecitas, a qué distancia, entonces ahí yo voy a pasar. Paso hacia abajo, ahí está, para fijar la parte del tulipán, ¿ok? Ahí está. Y yo regreso, miren, en esta parte podemos regresar una vez más por aquí. Listo, ahí está. Y vuelvo a regresar un poquitito ahí a un ladito, miren. Regreso, pasamos. Miren, si se fijan aquí por dentro no se va a notar mucho porque son muy poquito, sin deformar el tulipán, ¿ok? Entonces yo voy a pasarme ahora por aquí, voy a regresar un poquito y ahora lo que voy a pegar, lo voy a pegar pero aquí, por este lado. Voy a agarrar un poquito de aquí, de mi tejido, y voy a ir tomando un poquito, miren, ahí está, solo para que pegue, ¿sí? Y ahí en casita hay que acomodar esta parte e irlo pegando conforme lo vayamos necesitando. Yo me voy a pasar de este lado para darle también un punto del lado contrario. Y esto hay que hacerlo con calma, amigos, con calma para que nos salga bien chulis y como nosotros lo necesitamos. Miren, yo paso por aquí, ahí está, y luego si necesito aquí tomar un punto de este lado, pues lo tomamos, ¿verdad? Y yo lo que quiero es tomar un poquito de aquí, de donde está el tulipán, de ahí del centro, y tomar un poquito de aquí, de donde yo lo necesito. Vean, ahí está. Listo. Y si tú quieres pegarle estas hojitas o nada más pegarle el centro, ahí tú lo decides. El detalle es que lo tenemos que acomodar y fijar tanto como lo necesites, ¿ok? Para que no se vaya después a descoser o a pasarle ahí algún detalle. Ahí está. Y que resista sobre todo las lavaditas, ¿verdad? Eso es bien importante, que resista las lavadas. Entonces ya me paso por aquí
por acá, y si se fijan de este lado, ahí está. Del lado del revés, así me está quedando. Me paso, ahora me voy a pasar del otro lado. Miren, porque yo quiero asegurar este pétalo que está aquí. Por lo tanto, paso, aquí aseguro, listo. Y ya por la parte de adentro puedo perder este pedacito de lana. Y listo, amigas y amigos. Lo mismo vamos a hacer con los demás pétalos. Aquí voy a pasar por aquí, por acá, que se vaya perdiendo este pedacito de lana. Y cortamos, ¿ok? Ahí está. Con silicón en esta ocasión no los recomiendo, pero si alguien gusta hacerlo, pues lo puede hacer, ¿ok? Entonces ahí quedó ya el tulipán, hay que acomodarlo y ya con material, en este caso ya más delgadito y del color que estamos utilizando, yo lo voy a pasar a donde yo quiero que quede. Yo primero voy a pegar estos, ¿sí? Y los otros, amigas y amigos, este es de aquí y este es de aquí, así. Ya después voy a irlos pegando con la ayuda de la aguja, igual como hice este proceso, estaré haciendo los demás, ¿ok? Entonces yo aquí quiero, más o menos este sería mi centro. Entonces aquí pasaría, aquí por la parte de adentro. Y estaría yo pasando hacia arriba y hacia abajo. Ahorita lo van a ver. Ahí está, miren. Ajusto bien, que me quede bien chulis esta parte. Y sobre todo que me quede bien fija. Ahí está. Uy, va a quedar bien lindo, amigos. Y ahora sí, ya que lo tengo fijo esa parte, me voy a ir pasando así. Miren, y no se va a notar. ¿Qué les parece? Lindo, lindo, fácil, fácil. Bien bonito que está quedando mi crochet. Y ahí vuelvo a pasar. Y así vamos a ir pegando. Y lo mismo vamos a hacer con la parte de la hoja. Miren, incluso podemos llevarlo. Ahí está. Un poquito más. Y aquí yo me voy a pasar un poquito más hacia la hoja para pegar la parte de la hojita. Miren. Y yo sé que me van a preguntar, ¿y cómo queda por dentro? Ok, ahorita les voy a mostrar cómo queda por dentro, ¿ok? Solamente quiero acercarme un poquito más para que ustedes ya vean el avance y vean cómo les va a quedar por dentro. O ustedes pueden utilizar alguna otra técnica. Ahora sí me incorporo nuevamente a donde está el tallo. Ay, no, aquí no, porque luego me va a salir
hay un hilito atravesado. Ahora sí, de aquí a aquí sí. Ahí está. Y continúo. Continuamos aquí. Acá. Aquí. Miren. Ahí va. Acá. Y por último, de este lado. Y ahí está. Y por la parte de adentro me va a quedar así. ¿Sí? Si se fijan, no se nota mucho aquí. Lo único que vamos a hacer es hacer un nudito. Ahí está el nudito. Me bajo. Aquí hago otro nudito. Y ahí mismo hacemos otro nudito. Y listo. Podemos ir perdiendo este pedacito por dentro. Y ahí está. ¡Tarán! Ya tenemos, a ver, voy a ver si se alcanza a ver nuestra primera flor, ¿ok? Ahí. Y entonces ya podemos ir colocando nuestra siguiente flor, así. Yo lo voy a dejar así, miren, cruzadito. Y luego la que sigue. Ahí está. Y luego la que sigue. Ay, que no sé dónde está. Ya se me perdió, amigos. Bueno, ahorita la recupero. No sé dónde la puse. Pero mientras le voy a poner esta, ¿va? Ok. Voy a aventajar un poquito y ya regreso para mostrarte el resultado final, ¿te parece? Mientras, quiero agradecerle a todas las amigas que ya son miembros del canal. 1.000.000 de gracias, ganchilleras de oro. Gracias, gracias, gracias infinitas. Y también a ti, amiguita. Tú ya sabes de quién te estoy hablando. Esas ganchilleras que siempre se la pasan aquí en el canal, que ya llevan muchísimo tiempo conmigo. 1000 gracias. Bienvenidas a todas las amiguitas que son nuevas o que son suscriptores del canal. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por ayudarme a compartir este proyecto con el resto del mundo. Gracias, gracias infinitas a todos ustedes que dejan un comentario, un me gusta. Gracias, gracias, gracias. Pues ahora sí, amigas y amigos, quiero mostrarles cómo ha quedado el resultado final. Vean qué bonito luce. Está súper, súper. Y bueno, aquí tenemos esta camisetita que es de 12 meses, que es un año. ¿Y qué les parece? Ahí ustedes pueden ver que quedó a la medida. Pues yo con esto me despido como siempre. De verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, amiga, apóyame compartiendo en redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook, y nos vemos en un próximo video. Si quieres que siga haciendo más contenido con indicaciones para todas las tallas, entonces deja un me gusta para este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Y muchas, pero muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarme el día de hoy.